¿Acaso en el feminismo somos los hombres los anticuados y por ende somos parte de la responsabilidad de que vivamos en misandria? Es correcto. La idea de que los hombres todavía tenemos ideas muy anticuadas nos está llevando a cada vez vivir en un matriarcado más fuerte y en más misandria. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es, hombres que creen que vivimos en 1950 con los valores y los roles de género del momento, pero como que no se han percatado que las mujeres ya están en otra etapa. Las mujeres ya están en feminismo. ¿A qué le vamos a llamar feminismo? Pues ya estudian, ya trabajan, ya tienen sus propios objetivos. Y cuando son muy exageradas, normalmente las mujeres dicen, no quiero que el hombre me diga qué hacer, ni limitarme, ni ponerme condiciones, me tiene que aceptar como soy. Y de repente el hombre quiere seguir pensando como si fuera el siglo pasado. Es decir, hombres que dicen, no acepto el feminismo como si no existiera y quisiera vivir como antes. Entonces discuten que si una mujer tiene que cocinar o no, o el hombre tiene que ser el proveedor, cuando las mujeres están en otra regla. Y debemos aceptar que la sociedad como tal ha cambiado, ha evolucionado y en teoría ha evolucionado a algo mejor. Pero aquellos hombres que dicen no acepto el feminismo y quisiera vivir como antes, no están aceptando su realidad. Y la cuestión es, o eliminamos el feminismo, que difícilmente va a pasar, no vas a poder eliminar el feminismo. Las mujeres no van a querer dejar todos sus derechos que han ganado correctamente, a mi punto de vista, solo para que algunos hombres estén más contentos. Eso no va a cambiar. Pero el hecho de que estos hombres no se estén dando cuenta de la problemática, cada día genera más y más misandria. Recuerden, misandria es el odio al hombre. Y hoy en día las mujeres son ciudadanos de primera y nosotros de segunda. Legalmente le va mejor a las mujeres que a los hombres. Legal, social, político, incluso económico. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, ¿qué es el feminismo para empezar? Bueno, pues es simplemente la búsqueda de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, entendiendo que somos diferentes hombres y mujeres. Es decir, es igualdad social, política, económica y legal, nada más. Es decir, como un ciudadano, como un individuo en la calle, debemos ser tratados como iguales. Ahora bien, ¿alguno de ustedes considera que no lo hemos logrado ya? Es decir, ¿ustedes conocen algún instituto que no le permita estudiar a las mujeres? Hablo del mundo occidental, obviamente. Que no puedan trabajar, que no puedan tener su casa, su coche, su dinero, sus cosas, que hay alguna ley que limita a las mujeres en algo. No existe. A ver, ya desde los 90s ya estamos en feminismo. Es más, a partir de los 2000s ya no solo no vivimos en feminismo, ya vivimos en misandria, en el odio al hombre. Entonces, ¿por qué estamos peleando como hombres ir en contracorriente? Ya es una realidad hoy en día, ¿correcto? ¿A ti se te hace extraño ver una jueza mujer, una doctora mujer, una astronauta, una ingeniera, no sé, díganme ustedes el trabajo que más admiren? Van a encontrar mujeres. Es más, por el contrario, hoy en día laboralmente hay cuotas de género, en donde tenemos que poner mujeres por el hecho de que son mujeres, no porque sean buenas en su trabajo. Que ojo, no estoy diciendo cualquier mujer productiva la pusieron por ser mujer. Estoy diciendo, hay muchas posiciones que las pusieron por el hecho de ser mujer. Es más, quiero que te des un segundo y pienses alguna vez que hayas tratado de postularte para una posición que lo que pedía la empresa encajaba perfecto con tu perfil y simplemente nunca te llamaron. Entiendo, en la entrevista puede pasar muchas cosas, pero simplemente ni siquiera te contactaron. Lo más probable, puede haber muchas razones, lo más probable es que no te llamaron porque eres un hombre. Llevo más de 20 años de experiencia laboral y les puedo asegurar que en infinitas ocasiones he tenido que contratar a mujeres forzosamente o ascender a mujeres sobre otros candidatos hombres que quizás eran igual de buenos o mejores, pero necesitaba ser mujer. Entonces,
¿quién es el que está terqueando un poco? ¿Tú como hombre que quieres regresar a 1950 o debes aceptar que ya vivimos en feminismo? Es más, estamos viviendo en misandria, en la cual las mujeres tienen el derecho a decirte: yo quiero que sea alto, buena figura, que gane esto, que sea chistoso, caballeroso y tal, pero tú como hombre no tienes derecho a pedirme nada, ni exigirme nada, ni ponerme límites, ni nada, porque si no, eres un macho, eres machista, machirulo, misógino, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿quién es el que no está entendiendo bien? ¿Los hombres tercos y anticuados o el feminismo? ¿Ustedes creen, denme su opinión, que va a desaparecer el feminismo con todas las ventajas que tienen las mujeres hoy en día? ¿Ustedes creen sinceramente que puede desaparecer el feminismo? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y ya te hice la pregunta. ¿Sinceramente crees que el feminismo va a desaparecer? Déjamelo en los comentarios. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que hay muchos hombres que siguen discutiendo que si la mujer tiene que cocinar. A ver, ¿saben cuántos hombres viven solos hoy en día y se resuelven la vida y saben cocinar? ¿Sabías tú que las estrellas, los mejores chefs del mundo, casi siempre son hombres? Que la cocina es un tema más que nada masculino. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo eso? O los hombres que hablan de tienes que ser proveedor, creyendo que eso es más masculino, cuando no ves que las mujeres ya te están quitando tus puestos de trabajo. Eso estaba muy bien en 1940, 1950, cuando las mujeres casi no trabajaban o trabajaban en sectores muy específicos de mujeres. Pero hoy tú estás compitiendo con otras mujeres, no solo con hombres. Y el 1% se le llama 1% económicamente porque solo lo alcanza el 1%. Entonces, ¿sigues creyendo que eres más hombre simplemente porque eres proveedor? O sea, ¿estás de acuerdo en que te vean como una cartera? Porque, ojo, en el feminismo son bien tramposas. Yo quiero todos los beneficios que tenían los hombres, pero eso sí, tú tienes que mantener todos los roles de género. Tú me tienes que mantener. Y hay mujeres que dicen, no, un hombre de alto valor es solo aquel que pague. Pues no se supone que en el feminismo las mujeres trabajan. No. Según ellas, en el feminismo, puedes trabajar si quieres y puedes no trabajar si quieres. Puedes ser madre y te tienen que respetar tus tiempos. Y no eres madre, también no pasa nada. Entonces, no hay ninguna limitación para una mujer. Pero los hombres, eso sí, tienen que ser proveedores. Qué conveniente. Eso, en teoría, le deberíamos llamar ser machista, que es creer que las mujeres no tienen la capacidad suficiente como para generar sus propios recursos. Pero, como les expliqué en otro video, en realidad es embrismo, que es la contraparte del machismo. ¿Por qué? Porque le está conveniendo solo a las mujeres. Si quiero, trabajo. Es más, desde la universidad, desde la escuela. ¿Sabías tú que aceptan más mujeres que hombres en las escuelas? ¿Sabías tú que les dan más ayudas económicas a las mujeres para estudiar que a los hombres? ¿Sabías tú que se están graduando más mujeres que hombres de las escuelas? Y después en el trabajo, me tienes que contratar por una cuota de género, que ya también lo estás viendo en política, en empresas, incluso hay lugares que por ley lo tienes que hacer, en donde los puestos de poder, que los puestos bajos no les interesa, los puestos importantes tienes que tener a la mitad de mujeres. Pero nos volteamos y podemos decir, el hombre es el proveedor. Que una cosa es que lo digan las mujeres, tratando de ser misándricas, es decir, agarrar el feminismo y decir, de todos estos derechos quiero el 1, el 5, el 6, el 8, el 10 y el 12. Todos los demás no me interesan. Y entre menos obligaciones tenga, mejor. En realidad hay muchos hombres que también están apoyando esta misandria al decir, no, solo eres masculino si eres una cartera. ¿Por qué? Porque si tú no eres el proveedor, no eres un hombre de alto valor. Y si te vuelves un hombre de alto valor que provees, estás exigiendo o estás luchando porque la mujer sea como la influencer Rorro, pero no te has dado cuenta que no va a pasar. Es decir, las mujeres ya están en otro canal, ya están jugando a otra cosa. Si tú eres un hombre proveedor, no tiene nada de malo. Qué bueno por ti, qué maravilla. Pero eso, si tú eres muy anticuado, pues
también deberías esperar que tu mujer sea anticuada, ¿correcto? Es decir, no solo que haga de comer, eso da igual, sino que te respete, que te trate bien, que sea una dama, que no te insulte, que no te esté nagueando, que no te esté molestando todo el día. Pero ¿verdad que casi no pasa? Hoy en día las mujeres están todas empoderadas y pueden hacer lo que quieran y ser infieles y demás. Entonces, ¿por qué no estamos despertando como hombres? ¿Por qué no estamos exigiendo que si una mujer me dice, ¿qué tan alto eres? ¿Tú cuánto pesas? Oye, ¿cuánto ganas? Pues tú cuánto ganas, ¿no? Porque me exiges a mí que yo gane X monto cuando tú no lo puedes hacer. Pues entonces no que eras feminista y empoderada y que no necesitan a los hombres y demás. Es responsabilidad también de los hombres eliminar esta misaña. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, en mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Ahora bien, entiendo que tu mujer te maltrate si estás casado y como vivimos en un matriarcado y en misandria, como hombre es casi imposible divorciarte. Si te divorcias, lo más probable es que te quedes sin ver a tus hijos y además te van a desangrar todos tus activos, todo tu dinero. Entonces entiendo que es más difícil para los hombres casados, que los pocos hombres que buscan el divorcio es porque ya están completamente desesperados. Pero el abuso en la casa pasa constantemente por parte de las mujeres. Mujeres que hacen lo que quieren, que son infieles, que son groseras, que te están molestando todo el día, que si te ven tranquilo o disfrutando algo, de inmediato van y te molestan, que te dicen, no, yo no soy tu muchacha, tú puedes cocinar. Ese tipo de cosas, mientras que al mismo tiempo tú eres el único proveedor. Pero bueno, si estás apenas empezando a buscar una relación, te darás cuenta que hoy las mujeres cada vez son más complicadas. Piden un sinfín de cosas de los hombres y ellas no están dispuestas a dar nada o lo mínimo posible. Y después se quejan, no hay hombres buenos, porque para ellas hombres buenos es que seas básicamente una cartera. Si eres buena persona o no, les da igual. Si tú les pagas y les das, ya, con eso. Y dos, hay un montón de mujeres, o has escuchado en redes sociales, mujeres que dicen, no, si la mujer no puede tener el estilo de vida que ella quiere, es un tema tuyo y tienes que trabajar más duro. A ver, los hombres no somos carteras. Tenemos que entender que en 1950 había más trabajo, había menos personas, los hombres solo competíamos contra otros hombres, las mujeres eran damas, las mujeres estaban más contentas, las mujeres no tenían 100 hombres antes que tú, entonces les cambiaba psicológicamente pues, qué esperar de un hombre, o no eran tan promiscuas, o no había redes sociales en las que andan presumiéndose. Las situaciones sociales del siglo pasado eran bien diferentes a la actual. Y tenemos que entender que ya vivimos en feminismo. Dejemos de estar peleando contra corriente. El feminismo no va a desaparecer. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta. Y entonces, a las mujeres tenemos que exigirles el 50-50. Que ojo, que 50-50 no significa el hombre trabaja y la mujer limpia. No. 50-50 es que los dos ponen dinero. Y 50-50 tampoco significa es justo a la mitad, justo a la mitad. Si costó algo 10, yo pago 5 y tú 5. Quizás una parte paga el 90 y el otro el 10, pero ambos tienen que ayudar y ambos tienen que aportar. Lo correcto en el feminismo sería que ambos pudiéramos divorciarnos sin que pase nada económicamente, sin que nos quedáramos sin ver a los hijos. Lo ideal es que viéramos en la sociedad que la mitad de los hombres tienen la custodia infantil, pero eso no pasa, arriba del 90% lo tienen las mujeres. Pero que cómo debemos resolver esto es, ya no te puedes casar, ya no te debes casar. Que para solucionar esto, muchos países lo que han hecho es, ya hay leyes de concubinato, entonces casarte o no, da igual, si vives X tiempo o cierto tiempo con una persona, ya las mujeres tienen todos los derechos de estar casadas. Pero bueno, empecemos por las relaciones. Ojalá a futuro veamos cierta igualdad, que es lo que busca el feminismo, igualdad en el caso de los divorcios y la custodia infantil. Pero hoy es importante que en las relaciones estemos viendo, a ver, tú exiges algo, lo tienes que dar.
¿Tú exiges dinero? Pues tú tienes que dar dinero. Si tú eres un hombre que juras que necesitas una mujer que te limpie y te cocine, pues qué triste por ti. Pero lo que tienes que buscar es igualdad. Lo mismo que tú das, tú debes recibir. Si una mujer exige respeto, te tienen que respetar. Exigen dinero, ellas lo tienen que dar. Exigen lo que sea, ellas también lo tienen que dar. Dejemos de llevarla contra el feminismo. Ya llegó, ya se quedó, no va a cambiar. No seamos tercos, ya que todo esto genera mayor misandria. Y entre más misandria haya, menos derechos tienes tú como hombre. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.